El Hilo Noticias, un espacio con invitados que te transportarán al universo científico de la innovación. El Hilo Noticias. Investigamos sobre inteligencia artificial e informamos con humanidad. Con la presentación y dirección de la periodista Selene Botero. Ya nos conectamos. Medellín, la ciudad desde donde producimos este programa y podcast, es sin duda la capital del reggaetón. Independiente de que te guste o no este género musical, nuestro espacio está como siempre dedicado a la inteligencia artificial. Y hoy queremos compartirles un proyecto que sus creadores han denominado, abro paréntesis, diseño de una interfaz web para la identificación de tipologías estilísticas del reggaetón. Para entenderlo de una manera más simple, el proyecto está desarrollado en una plataforma digital que permitirá a los artistas emergentes analizar la sonoridad de sus canciones de reggaetón en comparación con referencias del género. No se preocupen que si esta descripción no la encuentran muy clara, apenas estamos iniciando este programa y justo estamos con uno de los creadores y líderes de esta iniciativa para conocer en detalle esta experiencia concreta de desarrollo con inteligencia artificial desde Medellín. Por eso es un gusto darle la bienvenida a Carlos Andrés Arango Lopera. Él es doctor y magíster en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana y comunicador corporativo de la Universidad de Medellín. Líder del grupo de investigación holográfico de la Facultad de Comunicación de la Universidad Medellín. Miembro fundador de la Red Latinoamericana de la Investigación en Publicidad y se desempeña en las áreas de investigación, imaginarios urbanos, música y consumo, en los cuales ha escrito libros y artículos científicos. Ya ven pues toda la experiencia que tiene nuestro invitado y vamos a poner en blanco y negro este desarrollo. Ustedes han dicho, la interfaz de este proyecto funcionará al cargar un archivo de audio que será procesado y comparado con un modelo de datos basado en 14 variables de análisis sonoros, como las utilizadas por Spotify a través de Tumbat. A ver, Carlos, explícanos pues esto, saquemos plastilina. Bueno, pues digamos que hay dos fases de la investigación, ¿no? En una primera hicimos el análisis sonoro de canciones que estaban listadas en Billboard, que es pues un portal de referencia, una publicación de referencia en cuanto a popularidad de la música. Entonces ellos tienen un montón de listados, top 10, 100, de Latin, por géneros, por país, tienen de todo. Uno de los listados que tienen es el Hot Latin Songs, que es el listado de las canciones más famosas del año en el ámbito latino. La primera pregunta que nos hicimos, bueno, de esas canciones que han sido populares en estos casi 20 años, ¿cuáles son de reggaetón? Y analicemos sus características. Para analizar las características, pues teníamos como un pequeño problema. Es bueno, pero uno puede analizarlo cualitativamente y uno escribirá lo que encuentra ahí, pero pues no deja de estar en el sesgo de quien escucha, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un estudio que recoja de esas canciones datos que sean cuantitativos y que tengan el menor sesgo posible? Siempre hay un sesgo porque incluso quien programa los algoritmos pues tiene un sesgo porque tiene unos objetivos, pero es una manera de empezarse a acercar. Y entonces ahí encontramos Tumbat. Tumbat es una página en la que cualquier persona del mundo puede ingresar una canción que le interese y ella le arroja unos datos del espectro sonoro de esa canción. Le va a decir cuál es la velocidad, cuál es la tonalidad, cuál es la duración y a partir de eso otras variables un poco más complejas como la felicidad, la bailabilidad, la explicitez, hasta completar 14. Y entonces, después de recoger todos esos datos de unas 400 canciones entre 2006 y 2023, armamos una muestra de ese total de canciones analizadas respecto a esas 14 variables. Resulta que tal vez unos días o unos meses antes de que nosotros hiciéramos ese ejercicio, Spotify, que es la plataforma pues, de mayor distribución de música digital, vía streaming, había recién comprado a Tumbat. Con lo cual, además de tener datos del espectro sonoro de esas canciones, o sea, análisis, comillas, objetivos y numéricos de esas canciones, estábamos también cercanos al algoritmo con el cual se recomiendan las canciones en esta plataforma. Sabemos que pues son negocios, ¿no? Ellos habrán comprado ese algoritmo porque algo les interesaba y con toda seguridad algo de ese algoritmo de Tumbat
está detrás de las recomendaciones de la plataforma de streaming de música. Bueno, entonces hasta ahí lo que teníamos era una gran cantidad de canciones analizadas con base en unas variables, pero eso... Y un género musical, que es el reggaetón. Un género musical en particular, sí. Independiente de que nos guste o no, estamos conociendo aquí cómo va a aplicarse para la inteligencia artificial, ¿cierto? Sí. Entonces, en esa primera parte hay un trabajo grande de inteligencia. Nosotros lo hicimos con mi colega César y yo, que es otra cosa que es bonita y nos tiene acá hablando, con el menor conocimiento posible de datos numéricos en gran cantidad. Nosotros hemos hecho investigación desde hace mucho tiempo, pero siempre vía entrevistas cualitativas, trabajo de campo, observación. Las técnicas cualitativas son hermosas, permiten una profundidad, permiten adentrarse en fenómenos cuando uno está interesado en buscar singularidades. Pero cuando uno quiere identificar grandes tendencias sostenidas en el tiempo, sin lugar a dudas tiene que hacer lo que técnicamente se llama estudios longitudinales, o sea que tienen una ventana de observación extendida en el tiempo para uno poder comparar. En este caso teníamos cerca de 20 años y ese montón de datos. Entonces, primera intervención de la inteligencia, ayúdanos a entender esos datos que hay aquí. Porque otra persona que es muy importante en la investigación, que es Manuela Escobar, nos hizo la captura de datos. Porque si lo hubiéramos hecho manualmente, si lo contamos en clics, son cerca de 500 canciones, 14 variables por cada canción. Entonces, si uno multiplica eso en clics y se imagina como auxiliares de investigación que van a estar copiando y pegando en un Excel, el trabajo manual sería impresionante. Entonces, hay un mecanismo automatizado de capturar esos datos y luego, después de que ya nos entrega los datos, un Excel enorme con un montón de filas y columnas, teníamos que empezar. Y ahí apareció Julius.ai, que es un modelo entrenado para hacer análisis cuantitativo de datos. Y este nos permitía que uno le entregaba la base de datos y él le decía cosas que pudieran ser interesantes. Por ejemplo, te dice, conforme ha pasado el tiempo, es probable que la medida de felicidad de las canciones haya aumentado o disminuido. Él hace como sugerencias. Y ahí entra uno en la lógica de chat, ¿sí? También está como programado como un chat, entonces uno puede interactuar con él. La verdad, como todas las inteligencias, esto fue cerca de 2022, esto ha evolucionado increíble. Nosotros llegamos a pagar la suscripción y todo porque nos enganchó mucho, pero nos dimos cuenta en un punto que le faltaba como ese olfato, si se quiere periodístico, si se quiere investigador, y es como ser un poquitico menos ingenuo. Con los datos estadísticos pasa que el ojo, tiende a buscar la tendencia, lo más grande, ¿sí? Estadísticamente lo que esté por encima del 60%. Sí. Pero por debajo hay un montón de cosas interesantes. Entonces ahí está ya la otra mirada, que es la mirada cualitativa y si se quiere filosófica, que es no me engañes tan fácil. Pero en ese proceso de ir aprendiendo a manejar la herramienta, luego de que encontramos cosas que nos interesaron, ya nos fuimos a hacer los procesamientos habituales porque en ese punto, esa herramienta en particular nos ayudó a hacer como una selección de datos que pudieran ser relevantes. Estoy haciendo aquí un esfuerzo para, como sin ser ingeniera, entender e invito también a la audiencia, a quien nos está escuchando, para que se siga sumergiendo en esta historia, porque finalmente lo que estamos conociendo es cómo se está realizando un desarrollo con inteligencia artificial, se está liderado por la Universidad de Medellín y lo que nos está diciendo Carlos Arango es que se ha dividido en dos fases. Una fase analítica, que es la actual, y es en la que se están refinando los modelos de datos y los algoritmos de Machine Learning para clasificar patrones estilísticos en el reggaetón. Sigamos tratando de una manera bien sencilla de entender esta primera fase, Carlos. Claro, entonces después de tener datos, uno saca los productos académicos a los que estamos acostumbrados. Las ponencias, las conferencias, los artículos, los capítulos del libro, porque tenemos un montón de datos. Pero la parte de nosotros que es comunicador y que quiere que las cosas sean útiles para la gente, se dijo, bueno, ¿y qué puede seguir? Ya tenemos los datos. Entonces dijimos, bueno, estos datos para quiénes pueden ser relevantes. Uno de los perfiles para los que puede ser relevante esta información es para personas que producen el género. Empezabas diciendo, abriste el programa diciendo que estamos en la capital mundial del reggaetón, ¿vale? Y más allá de los gustos, es un hecho. El mundo mira acá con esos ojos y mira con otros más, pero ese está ahí. Ok. Y nosotros estando en Medellín, la ciudad del reggaetón, y en la Universidad de Medellín, además, deberíamos estar generando conocimiento relevante sobre esto. ¿Qué tal si hacemos que
alguien que está produciendo una canción, está escribiendo una canción, pueda comparar ese proyecto que tiene, esa canción que tiene, y que nosotros le podamos decir, mira, tu canción se parece a estos referentes, está más cercana a esta canción o está más lejano aquí. Por dar nombres, se parece mucho a J Balvin o se parece Sí. mucho a Karol G, Sí. por decir algo. Sí, claro. En esa historia... Al Conejo Malo, a Bad Bunny. De hecho, en esa historia yo siempre haré énfasis en lo cualitativo. Hay canciones que son de referencia y marcan como sectores estéticos. Evidentemente, cuando uno está fuera de algo, lo que sea, uno no entiende toda la complejidad que hay por dentro, pero aunque combata ciertos prejuicios, hay complejidad estética en el reggaetón. Es decir, aunque a mucha gente todo le suena igual, hay diferencias. Para marcarlo de una manera muy radical, podríamos dividir toda esa muestra en dos grupos. Lo que llamaríamos perreo, que es, si se quiere, el reggaetón más clásico, con un sonido más agresivo, de hecho letras más explícitas y demás. Y luego, algo que nosotros hemos venido llamando perreíto, es decir, un perreo o un reggaetón más pop, con una estética más amable con el usuario, y ahí podemos poner a Balvin, ahí podemos poner a Karol G, etc. A Maluma. En efecto. Sí. Porque otra cosa interesante es que aquí en esta ciudad se produce ese giro. Cuando uno mira las estadísticas en Billboard hacia el año 2009, 2010, 2012, el número de canciones de reggaetón en Billboard era año tras año menor, venía en caída. Y en 2013 se disparó una curva que llega de hecho hasta el 2020. Esa curva se cambia básicamente, por decirlo en una canción, Ahí Vamos, que es la primera canción de Balvin que logra cifras mundiales. Y lo que estamos hablando aquí es que se venía de un reggaetón supremamente explícito a un Balvin que de pronto saca un reggaetón que está buscando más contenido, más mensaje, más reflexión, y que le pega un impulso nuevamente a ese género sin decir que hubiese caído. Con matices, letras ligeramente menos explícitas, videos menos de la estética callejera de cangri y macho rebelde. También hay mujeres, pero tal vez no tantas. Tal vez hay sexualización, pero no tan explícita. En fin, o sea, formas que la industria ha empleado desde que convirtió al rock en pop, desde que convirtió al jazz en swing. Es decir, formas en las que la industria logra suavizar un poco la agresividad o ciertas características de los géneros para que lo consuma un público más amplio. Entonces, aunque en apariencia sería todo lo mismo, en realidad por dentro hay ciertas diferencias. Entonces, ¿cuál fue la primera idea que tuvimos? El usuario entra, sube su canción y nosotros le decimos, mira, tu canción tiende más a perreo o a perreíto. A perreíto. Porque hay unos valores numéricos que nos permiten predecir, ¿cierto?, cuándo tiende más hacia un lado que hacia otro. Ahí estamos resumiendo en dos toda la complejidad de variables que analizamos. Pero también podríamos analizar 4. Entonces, que ya le digamos, mira, el tuyo es más pop o más indie, ¿sí? O el tuyo es más cantable y menos esto. O sea, como ejes en los que se van moviendo las canciones, y a partir de más esto, menos esto, más esto, menos esto, le entregamos un mapa. Esa es la primera idea, le entregamos un mapa y él ve su canción ahí. Eso no garantiza ni que vaya a tener éxito, ni que a la gente le vaya a gustar, ni que lo vayan a acusar por nada. Simplemente significaría que numéricamente los valores de ese archivo de audio que él subió lo ubican en ese lugar dentro del panorama de los datos que analizamos. Le muestra un mapa de cómo está su canción. Exacto. Estamos con Carlos Arango, comunicador social, docente e investigador, y estamos hablando de este proyecto llamado Diseño de una interfaz web para la identificación de tipologías estilísticas del reggaetón. Ya, Carlos, tú nos decías la importancia que por supuesto tienen los datos y cómo se están alimentando esos datos para este proyecto. Cuéntanos, Carlos, cómo este proyecto garantiza, por un lado, la cantidad y la calidad de los datos para tú decir el resultado está cumpliendo los estándares. Bueno, ahí hay una cosa hermosa y es que también lo aprendimos, y es que esos estándares, digamos, están inventados y son estadísticos. Vale, hay como unas medidas que uno hace cuando tiene una cantidad de datos. Hay unos procedimientos técnicos, no me vas a preguntar cuáles, que siempre se me trocan los nombres, pero hay unos procedimientos para uno garantizar que está analizando datos que son fiables. Y es una cosa que me parece interesante porque son unas fórmulas matemáticas que se aplican
de los datos entre los datos mismos. O sea, como que comparan todas las filas con todas las columnas de la base de datos y miran el nivel de consistencia interna que tienen esos números por dentro. Otra cosa maravillosa es que yo simplemente le digo, en este caso a Julius, mírame tal prueba, y él dice qué tan confiable es o no. Yo no me tengo que hacer toda la matemática porque ni la entendería. Y además no tienes que hacer toda la matemática porque leyendo a los expertos dicen que parte entre el encanto, el peligro y lo misterioso de la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial arroja información, pero a veces ni siquiera los expertos saben por dentro cómo es que está operando la máquina, sino se le ingresaron los datos y ella pensó. ¿Cómo pensó? Sí. No se sabe cómo. Lo que sí es importante es que la calidad de los datos sea buena, porque lo que ya nos han dicho los expertos aquí es si entra basura, pues sale basura. Y total. Por eso te pregunto, ¿cómo ustedes saben que están con la cantidad y la calidad de los datos que les permite que este proyecto sea potente? Sí, bueno, primero, como estamos dentro de un género, la cantidad está determinada por las canciones que han sido más populares, que es lo que mide Billboard. O sea, de entrada Billboard nos dice, pues pudieron haber lanzado 5,000 de este género, pero estas fueron las que por pegaron. Cifras, exacto. Sí, por eso es de popularidad, es un estudio de popularidad. Entonces, por un lado, estamos hablando de las que son, ¿sí? Porque de hecho fue uno de los puntos al principio, bueno, ¿de dónde sacamos las canciones a analizar? Bueno, le pedimos a expertos que nos den una lista de 100 canciones, no, ahí hay un sesgo. Miremos lo más objetivo posible. Billboard no es el único listado, habrá otros y claro, el ánimo de investigar también implica ir a contrastar a ver si es que hay diferencias. Sí. Ni Billboard, ni TuneBat, ni Spotify, ni ninguna empresa es imparcial, todas tienen capital y ese capital es puesto por alguien que quiere defender unos intereses. Normal. Siempre hay sesgo, lo que hay que saber es hacia dónde puede tender el sesgo. Pero aunque hayan sesgos, definitivamente fueron los éxitos. Entonces también quiere decir que comunicó y se conectó claro. con los seguidores y con el público. Sí, de hecho una característica ahí es que ellos nos dicen que miden la felicidad, la vida, pero no dicen cómo la miden. Ahora estamos explorando cómo la miden. Nos dicen cuánto es la felicidad de esta canción, de 1 a 100, pero no nos dice cómo es que miden la felicidad de esa o las otras canciones. ¿Y cómo es eso, Carlos? Explícanos un poquito eso para entender. Exactamente. Esta canción es feliz y es 80% feliz. Sí, ¿cómo es eso? Es muy tremendo. Ellos tienen unas variables que llaman como de baja. Esas variables son de pura física del sonido. Entonces pueden medir la cantidad de muestras por segundo. Como en una foto hay píxeles, ¿sí? Una muestra de audio tiene un número de hertz de capturas por cada segundo y a más capturas por segundo el audio tiene más resolución. A partir de eso van mirando la fluctuación de las frecuencias y como la música de hoy es tan cuadrada y la música que tiene base electrónica, así que sí, siempre hay un bombo en el primer tiempo. Entonces las frecuencias graves, uno ve el archivo de audio y uno prácticamente puede ver los golpes de bombo. En eso se basan, por ejemplo, los DJs para pegar una canción con otra. ¿Sabes? Como tú coges el bombo de esta canción, que siempre es esta onda que se expande, y lo montas con el de esta y va a cuadrar perfecto, porque además todas se hacen con metrónomo, ¿no? Entonces, compás tras compás miden igual. Ellos cogen esas variables de baja y a partir de eso, mezclando esas variables de baja resolución, van encontrando las que son como más subjetivas. Felicidad, nivel de explicitud, bailabilidad. Y eso básicamente son fórmulas matemáticas, como te digo, muy escondidas porque ese es el negocio de ellos. Me trae a colación que en algún momento dentro de las comunicaciones hay experimentos en los cuales se les proyecta a las personas dentro de una imagen que está viendo, dentro de una película que están viendo, de una manera que, si bien la mente lo percibe, físicamente el ojo no podría decir lo vi, pero te está diciendo tienes sed, tienes sed, tienes sed, y al finalizar la bendita película, pues salís con sed, y no voy a decir la marca que quiere consumir y la que está invitando, tú tienes ganas de tomarte esta gaseosa. Sí. Entonces, se han hecho de este tipo de experimentos. Entonces, así como es visual, pasa con la música, que como le está apelando a mis sentimientos y a mi cerebro, esos golpes o esos que están marcando es los que me generan emoción, y por eso uno puede decir hay canciones alegres y tristes, y allí es donde terminan midiendo el 70% de esta canción es alegre, para tratar de hacerlo bien gráfico. Más o menos va por ahí. De hecho, una de las cosas que encontramos es que el tiempo se mide en BPMs, que es bits por minuto. Es decir, cuántas veces alcanzo a contar dentro de un minuto.
que es básicamente lo que nos miden cuando vamos al médico, ¿no? El prejuicio nos decía que el reggaetón es rápido, pero resulta que si uno mira las cifras grandes, no lo es de hecho más bien lento, ¿sí? Va a cerca de unas 80 oscilaciones por minuto, 80 BPMs, que si te fijas es como más o menos lo que espera el médico que encontrar en una persona normal. Es decir, el beat del reggaetón, la velocidad de esa música tiende a parecerse al ritmo del corazón. Entonces, claro, o sea, sincroniza. Conecta de inmediato. O sea, tan bobitos no son. Sí. Pues sí, se han conquistado millones de seguidores ya en el mundo. Sí. Algo tiene que tener. Claro. Por eso uno le llama investigación, porque uno arranca dizque con una pregunta, pero eso se va convirtiendo en puras preguntas que son chiquititas y van derivando en otras cosas. Así que arranca con una premisa, pero se empiezan a abrir ventanas. Y lo interesante es eso que va pasando en el camino y cómo se va sumando gente a asumir cada una de las ramitas que va saliendo de la pregunta principal. En este caso nos dimos cuenta que TuneBat no era ni la primera ni la única página que hacía ese tipo de análisis de espectro y que de hecho muchas aplicaciones que son famosas y que lo hacen se alimentan de un lenguaje que fue desarrollado en Barcelona en la Universidad Pompeu Fabra, lenguaje de código abierto. Entonces, un grupo de investigación de una universidad, de un doctorado en informática musical, libera el código y una vez lo libera, distintos programadores y programadoras empiezan a utilizarlo para cosas. Nuestro interés es académico y nuestro interés es entregarle algo de valor a la ciudad. Pero ¿en qué otro montón de situaciones se podría ser interesante tener mucha música analizada? Por ejemplo, centros comerciales. Espérate. Es que si yo me doy cuenta que cierta música que uso puede incidir de cierta forma en lo que la gente consume o tal, a mí me podría interesar. Musicoterapia, ¿sí? Podría interesar, por ejemplo, si personas que tienen estas patologías a nivel físico, psicológico, emocional, ¿sí? Tal tipo de música que tiene tal medida de felicidad o tal medida de bailabilidad le puede incidir, o sea... Las relaja, las tranquiliza. Esto, si bien inició con el uso del reggaetón, tiene muchas fases que podrían ir desde medicinales hasta comerciales, de cómo aplico, qué música pongo en mi restaurante para que la gente sea más feliz mientras está aquí y quiera consumir pasta. Y un médico puede decir, voy a recomendarle a mi paciente terapias con esta música para que se tranquilice. ¿Es así? Tomamos la playlist, medimos, ¿sí? Por ejemplo, si pudiéramos saber, bueno, hay estudios, pero a partir de esta información se puede complementar qué incidencia puede tener para estimular ciertas áreas del cerebro en los niños, por ejemplo. Entonces ya el profesor de música no irá con su libro, con su método de toda la vida, sino que ya sabe que pudiera haber una música que pudiera estimular ciertas áreas del cerebro que se quieran. Es decir, son datos. Ya el uso, la intención, todo lo demás es algo absolutamente humano y corresponde a ese resorte de la humanidad, pero como información tiene un valor enorme. En nuestro caso lo de reggaetón para nuestra ciudad, pero de ahí en adelante eso. Entonces, muy interesante identificar que son muchos años de entrenamiento de los modelos y que muchos están libres y que se pueden usar. Esto es una cosa que además pasa mucho en Internet. Internet tiene todos los usos que hemos visto y cuantos más, pero una cierta parte de los eslabones de Internet es de gente que trabaja en colaboración. El Linux, que es el que le da soporte, el sistema operativo que le da soporte a los servidores, es código abierto, no es Microsoft ni es Apple. Y muchos de los plugins o de ciertos aplicativos que componen ese sistema complejo son desarrollados por personas. Entonces a mí también me ha parecido hasta bonito esa forma como la humanidad crea código y lo comparte. Y lo comparte para que mejoren, ¿sí? Y las comunidades de programadores, o sea, yo conozco pocas comunidades de gente tan empática, tan generosa y tan abierta a colaborar. Pues imagínate, trabajar 10 años en desarrollar un lenguaje y liberarlo. Sí. O sea, como denme los créditos y ya no me importa nada más. Y liberarlo para todo el mundo, y todo el mundo incluye otros investigadores como en nuestro caso, pero también empresas privadas, ¿ves? O sea, capital, ¿vale? Entonces esa confluencia de cosas me parece muy bella. Ustedes también hablan de que en el desarrollo se brindará una arquitectura técnica para la interfaz. Explícanos de forma sencilla cuáles son las bondades de esta arquitectura, porque unas
personas que estén desde la ingeniería y desde desarrollos de la inteligencia artificial van a querer conocer esta experiencia de alguien como tú que las están trabajando. Sí que sí. Bueno, César y yo somos comunicadores de formación y eso da como una mirada en el mundo. Pero cuando nos metemos a esto, pues obviamente tenemos que acompañar de un equipo que es el que sabe operativizar. Lo de la arquitectura es, cuando nos sentamos la primera vez con el primer ingeniero de la arquitectura de solución, le contamos la idea, él dijo, está muy bacano, pero ¿cómo se lo imagina? Yo, pues, ¿cómo que cómo? O sea, como una suerte de Google, la gente adjunta el archivo, da clic y le salió en mapa. No, pero hay un montón de preguntas. Por ejemplo, el usuario entra. Ok, ¿se tiene que loguear en la plataforma para que lo dejen subir su canción o puede ser libre? Mi ánimo romántico, 18esco, dijo, no, que sea libre. Dijo, eso es un problema de seguridad. Porque si cualquier persona en internet puede entrar directo al motor, tiene un problema de vulnerabilidad increíble. Por eso ahora en todas partes le piden a uno que se loguee con el correo y toda esta vuelta. Bueno, entonces, luego, ¿qué van a hacer con el archivo? Yo pues, no, a mí no me interesan los archivos de los usuarios, sí, pero ¿cómo les van a garantizar a los usuarios? O sea, yo que soy... hay una interpretación allí que arrojó una información valiosa. Y que yo no voy a hacer nada con el archivo que él me suba, porque entonces yo soy el productor de Bad Bunny, me encuentro la interfaz y yo sería el más receloso de no te va a bajar el último hit mundial para que me des un mapita en PDF. O sea, vale. Entonces hay unos protocolos, sí, unos certificados que adquieren las páginas web para el tratamiento de los archivos. Y cada pasito es un mundo. O sea, los ingenieros son expertos en decirle a uno que, mire, entre que uno se imagina que pone el nombre y da clic, puede haber 80 pasos intermedios que uno no ve porque están detrás. Entonces, eso tiene un nombre que es el back-end, es decir, como toda la parte de programación. El que detrás está de cámara. Exacto, tal cual. El detrás de escena. Exactamente. Y al mismo tiempo hay un front-end que es lo que el usuario ve. Sí, cuando uno enciende la pantalla, lo que está viendo y que tratan de hacerlo bien amigable, a prueba de cualquier complejidad. En una área de estudios que está muy interesante que ahora que se llama User Experience y es como, bueno, ¿dónde es mejor que los botones de acción, los banners, todo ese tipo de cosas? Resulta que hay 3 pasos según lo que hemos llegado a acordar con los ingenieros. Primero, toda la parte de identificación del usuario. Hay luego otro módulo en que hay un procedimiento un poco complejo que se está desarrollando justo ahora y es cuál es el camino entre lo que está en la base de datos y la canción nueva que llega. Ahí hay una matemática por hacer, ¿no? O sea, hay que medir esta y luego hay que programar cómo es que esta se compara con esta. Se compara, no sé, digamos, promedio, se suma, se divide. ¿Qué? Y luego hay otro pasito que es entre ese resultado que haya y el mapa, ¿sí? Que es lo que nosotros siempre nos hemos imaginado, el mapita. Vale. Y luego hay otra partecita en que queremos como darnos la oportunidad de si además del mapita le podemos dar texto al usuario donde le digamos su canción tiene un bajo índice de felicidad, pero es muy alto en bailabilidad. Si quisiera que se pareciera más a tal cosa, pudiera hacer tal, o sea, hay. Y hay 2 formas de hacerlo, por lo que hemos explorado hasta ahora, nos han dicho, y es una forma, es con reglas preentrenadas, o sea, si A, B, si B, C, o sea, si es feliz, pudiera hacer esto para que suene menos feliz, o si no es bailable, pudiera hacer esto. O sea, como que uno entrena el sistema con unas reglas y él las entrega, las que son pertinentes según el caso que se haya analizado por el usuario. O inteligencia artificial, o sea, otro módulo de inteligencia artificial donde entrenamos a ese modelo con todos los datos que ya tenemos y le decimos, mira, las canciones más felices tienden a hacer esto, las más tristes tienden a ser así, la mayor popularidad se ha concentrado en tales características sonoras, etcétera. Y ya será ese modulito de inteligencia el que, con base en los resultados que entrega la máquina, armará un pequeño texto para el usuario. Es lo que nos hemos imaginado, pero como te digo, cada cosa que uno se imagina, los ingenieros abren los ojos y dicen... Siguen todos estos protocolos. Tratando de resumir un poco, yo soy un artista de reggaetón, entonces, y quiero hacer un uso de esta herramienta. Ya sé que tú me has dicho, la finalidad de ustedes es absolutamente académica, pero tiene pues muchísimos usos. Entonces, quien nos está escuchando y le interesa puede decir, bueno, entonces, la máquina me va a arrojar que
mi tema es más de perreo, perreíto, es más pop, Sí. es más indie. Sí, Sí. eso va a ser una cosa clave que Sí. esta persona va a tener. Dentro de ese mapa también, entonces tú dices, hemos querido un texto en el que le van a decir a ese artista. Entonces, si fuese yo la artista, recibiría un texto diciendo, su canción no es bailable dentro del reggaetón, siempre se baila, sí que no, sí que sí. Entonces, te recomendamos ponerle estos beats para que sea más bailable. Algo Cosas así Cosas así. irían saliendo. Sí, porque tenemos claro que a los usuarios, o al menos nos lo imaginamos así, no les interesan los datos técnicos. De hecho, esto de simplificar perreo, perreíto, eso es lo que en comunicación persuasiva llamaríamos insights. Es más para que él se haga una idea, porque en realidad una persona que está produciendo, componiendo, asumimos, es una persona creativa. No está tan interesado en los datos técnicos. Nosotros adoramos los datos técnicos porque con esos datos hacemos ponencias y papers, pero a la gente normal le interesa es, ¿mi canción tiene predicción de éxito o no? Vale, entonces es como simplificar el mapa y cositas muy pequeñas, pero tal cual lo acabas de describir, es lo que nos hemos imaginado y es lo que hemos venido trabajando en los últimos meses. Y es una línea también muy delgada porque creo que es un tema que al final del día, si uno es artista y está poniendo en este proyecto su credibilidad y tal vez no se siente muy seguro si dice la predicción de éxito no es muy alta, tal vez se termine engavetando una canción que pudo ser un éxito. ¿Lo sientes así? Sí, porque en todo caso, y es una de las críticas profundas que se ha hecho a lo de inteligencia artificial, todas las respuestas van a depender de un espejo retrovisor que nos lo da los datos que tenemos y esos los datos, éxitos pasados, pero exacto, muchas veces el éxito es cuando vos hiciste una ruptura. Claro, y 20 años en términos de la historia de la música comercial es poco. Lo que pasa es que el género tiene poco, pero si esto fuera rock, si esto fuera clásica, el entrenamiento tendría que ser absolutamente distinto. Nuestra ventana es pequeña porque estamos hablando de reggaetón que exista poco más de 30 años y que sea mundialmente conocido desde Gasolina, que es de 2004, Daddy Yankee, no son mucho más de 20 años, comercialmente hablando. Entonces, siempre entender que, claro, hay un sesgo y tal. Y una de las críticas que te iba a decir de inteligencia, una de las críticas, creo yo, profundas, es que, claro, como las respuestas, o sea, los outputs siempre surgen de cosas que ya están entrenadas. Han dicho que probablemente la ventana de observación, la velocidad de cambio del conocimiento, que te acuerdas que de los 90 para acá, o sea, estos periodos que el conocimiento le servía a una persona 20, 30 años, ¿sí? Para siendo vigente, se empezó a acelerar hasta llegar a ciclos de 4 años que uno recibía estudiantes de primer semestre de carrera y cuando iban a salir, o sea, olvídenlo todo y actualícenlo, ¿vale? Sí. Han dicho que probablemente la velocidad de renovación de los ciclos de conocimiento se va a frenar o va a bajar mucho porque, claro, como estamos produciendo este tipo de cosas a partir de inteligencia artificial, ellas siempre están mirando es el espejo retrovisor, lo que hay atrás. Entonces, pues yo lo resuelvo fácil en el proyecto de la interfaz con un pie de página que dice, Mor, hazte cargo. Este es el sesgo, este es el sentido de los datos, pero creo que la reflexión, y cabe pues como en el espacio que estás generando en el programa, es bueno, ¿qué va a pasar con esos ciclos de conocimiento, no? Y muchas veces lo que decías, precisamente el éxito de algo es que no se parece en nada a lo que había. O sea que si yo fuera un usuario y la interfaz me arroja pocas predicciones de éxito, yo podría no desesperanzarme, porque significa no sería exitosa en el paradigma viejo de lo que ha sido comercialmente exitoso. De lo que ha sido comercialmente exitoso. Y esa podría ser la ruptura. Esa podría ser. Estamos con Carlos Arango, comunicador social, docente e investigador. Estamos hablando de la interfaz web para la identificación de tipologías estilísticas del reggaetón, un desarrollo, una herramienta que está liderada desde la Universidad de Medellín y utilizando siempre el tema de la inteligencia artificial. Tú nos decías ahorita, Carlos, que independiente que a uno le guste el reggaetón o no, en este análisis has descubierto que, al igual que en todos los géneros musicales, finalmente el aprendizaje no es que haya tango, que el tango sea bueno o malo, o el vallenato sea bueno o malo, sino que hay buenas canciones de tango y malas canciones de tango, hay buenas de vallenato, y lo mismo en reggaetón. Hay buenos músicos y buenos cantantes de tango, y hay basura también. Entonces, ¿cómo lograste encontrar que al final del día sí había
reggaetón de calidad y que no es como lo ponen también en los memes, que entrégale esto a la inteligencia artificial que en 2 segundos te hace una canción que se va a volver famosa. También un proceso, ¿no? Primero, como entrar al proyecto, entrar a la pregunta en clave de investigador y no de persona, pues, y sus gustos. O sea, como mirar los datos. Nosotros le pusimos una marca al proceso de investigación o a la investigación. Nosotros le llamamos Perreíto, pero con datos. Es la marca que estamos... Te traje el sticker, te lo voy a entregar al aire. Listo, aquí al aire. Listo, entonces para los que nos como... escuchen después, que sepan que en este momento le estoy entregando el sticker oficial. Wow. Bueno, y entonces mírame. Y esa ha sido como una forma de pero crearle con una datos. marca a la investigación. Tú leíste el título técnico y está muy bien, pero... Entonces, si nos ubicamos en la perspectiva de los datos, nos podemos desembarazar de los prejuicios favorables y desfavorables. Esa es una. Otra es que como comunicador sí me interesa mucho las cosas que le gustan a la gente. Es decir, si el reggaetón entró con esa fuerza, con esa vehemencia en esta época y no en otra, también hay que pensar qué es lo que la época necesitaba escuchar en la música, ¿sí? Así como con los gobernantes, cada pueblo tiene la música que se merece y que necesita. Entonces hay algo que la gente está buscando y está encontrando en ese género que no lo está encontrando en otros. Ahí sociológicamente el terreno de investigación es espectacular. Y finalmente lo otro es que también está muy temprano para hacer ciertas evaluaciones de historia y estética. Pero mira, si estuviéramos a los 20 años del rock, estaríamos entrando en la década de los 70. Que entra el rock experimental, que entra el rock sinfónico, entra con fuerza, quiero decir. Pero esas bandas que están en mi corazón, ¿sí? Los Pink Floyd, los The Who, Sí, toda The esa Doors, gente, Jim claro, Morrison. toda esa gente puede hacer su trabajo, sí, porque tenía una creatividad inmensa en una época de un estallido de creatividad impulsada por ciertas creencias y sustancias, todo, ¿sí? Pero también porque había plata. Es decir, la industria, cuya misión en la vida es producir dinero, vio que en esos jovencitos podía poner plata para que ellos hicieran discos geniales. Y esa plata fue producida también porque una década atrás hubo un montón de canciones de rock and roll que eran sencillas, cortas, pegajosas, cero profundas, súper sexuales, hechas por artistas que lo único que querían era pasarla bien, ¿sí? Se puede parecer un poquito a lo que pasa con el reggaetón, de cierta forma. ¿En qué sentido? Hoy Rosalía, Bad Bunny, el mismo Balvin, es decir, hay unos poquitos que Karol G, le pueden cobrar un montón de plata a una disquera para que les den un montón de tiempo para sacar un disco porque hay plata. Es decir, hay un mercado que ha permitido que eso sea posible. Entonces, es raro, pero fíjate, es por el reggaetón que volvió el disco. O sea, singles, desde que estamos en plataformas, la gente no volvió a hacer discos, como en la vieja época, pues, un disco conceptual, con una carátula y que todas las canciones hacen como parte de una historia. Los que volvieron a retomar eso fueron los del reggaetón. Muchos del rock indie, sí que sí. Pero comercialmente los discos como LP habían desaparecido. De eso ya no se hablaba, ¿sí? La gente hablaba de las canciones. Y hablaba de las canciones en TikTok y del video, pero hablaba de la canción particular. Pero volver a hablar de discos es raro. Y que estemos todavía hablando de debí tirar más fotos y que todavía se hable de Vibras o de Oasis, que todavía hablemos de La Mente. O sea, ahí hay algo. Y probablemente esa sea la plataforma, particularmente con estos artistas, creo que lo vemos. Probablemente esa sea la plataforma para que aparezcan nuevas expresiones, ¿sí? O sea, cuando uno escucha esas canciones raras de Rosalía, que es experta en sacarlo a... donde logró el flamenco. Sí. Es exactamente Increíble. esa mezcla independiente, volvemos a que nos guste o no. Pero hay que reconocerle que hizo una fusión con un género como el flamenco y le mete el tema del reggaetón. Ahí está. Y los chiquitos, hablo yo de chiquitos, pues personas de 20 años, están otra vez interesados en la salsa. Y un montón de artistas independientes están felices porque están en colaboración en el último disco de Bad Bunny y les han dado visibilidad. Y empiezan a pasar cosas. Entonces, claro, dejar el prejuicio no ha sido nada fácil. Todavía no es lo que escucho en mi día a día. Pero como investigador es como, mira, aquí hay algo,
¿sí? ¿Y qué tal si lo miramos con datos y no con prejuicios? Pues porque los prejuicios no son buenos ni para criticar al reggaetón, ni para criticar a la ópera, ni para ninguna de esas cosas. Y el prejuicio se rompió de tal manera que empezamos muy serios aquí hablando del nombre, diseño de una interfaz web para la identificación de tipologías estilísticas del reggaetón, y recibí en vivo el nombre de la IA, es decir, el nombre que realmente este proyecto toma en la calle, y es Perreíto pero con datos. Bueno, Carlos, este Perreíto pero con datos te ha llevado muchas horas frente al computador trabajando en inteligencia artificial. Muchísimas. Te quiero preguntar porque genera gran curiosidad de esa sinergia, ese afecto o ese apego que se empieza a generar con la máquina. De hecho, leí hace poco que un ingeniero de Google lo despidieron porque estableció tal conexión con la máquina que no quería que la desconectaran y dijo, no, este proyecto alcanzó un nivel de conciencia. Es decir, mi desarrollo es consciente. ¿Tú entiendes que has pasado tantas horas que se puede llegar a generar una conexión tan fuerte de generar una conversación y que pienses que la máquina es consciente y ya no es solo esta cosa fría que responde, sino que ese nivel de conciencia te conecta? Una de las primeras preguntas que le hice en 2022, noviembre, diciembre, se está recién a Cloud, que es como, se presentó como un GPT más académico. Ese fue como lo vendieron. Entonces, una de las primeras preguntas que le hice es si al responderme una pregunta que le estaba haciendo y yo ponía esa respuesta, lo podía poner como coautor del artículo que estaba escribiendo. Y me dijo que no. Vale. Y también me he enojado y he sido agresivo ahí, como, ¿cuántas veces te he dicho tan? Entonces, bueno. Entonces, cuando me veo ahí como súper enganchado emocionalmente, es como, pero pues qué tontería. Estoy peleando con la máquina. Estoy peleando con la máquina. Ahora, sí hay estudios que han dicho que al menos en el modelo 4.0 de OpenAI, sí hay evidencia empírica que muestra que cuando se meten prompts un poco con cierto chantaje psicológico, él responde distinto. O sea, cuando uno le dice, si no me das una respuesta que me satisfaga, me voy para la competencia. Se ha mostrado que él sí reacciona distinto ante ese tipo de cosas. Y de hecho, después de estar mucho tiempo ahí y tener, César y yo en algún momento hablamos de la granja de inteligencias, o sea, nos gustaba la imagen de una granja, como tenemos esta para eso, esta, y en algún punto no nos pusimos de acuerdo, pero como que él fue comprando unas y yo fui comprando otras, pero de hecho, una de las últimas cosas que hice es que tuve que hacer una corrección de estilo de un documento muy largo, como de 300 páginas, y no usé nada. O sea, dije, voy a mano, voy como siempre lo he hecho. A pelo. También, sí, a pelo. También como para estar yo tranquilo en que, pues sí, que las capacidades siguen siendo mías. Porque incluso cuando hemos experimentado, es decir, cuando hemos hecho experiencias con estudiantes en aulas universitarias, nos damos cuenta de la diferencia de los resultados según el copiloto. O sea, según el humano que comanda. Es impresionante. O sea, a este punto que hemos puesto el mismo documento a que lo analicen con una misma inteligencia, ¿cierto? En lo que son libros, los estudiantes es de construir los prompts, ¿cierto? Los resultados, o sea, son increíbles. Entonces, ese lugar del humano en la interacción con la máquina, pues me encanta y lo defiendo, pues porque también creo que es como, o sea, cuando Microsoft denomina su inteligencia Copilot, creo que nos está dando además una lección como un principio de realidad. Es como tú no creas que pues esto lo va a resolver. Y como profe, además pues que estamos leyendo trabajos todo el tiempo, es como, mira, García Márquez decía con las novelas, el problema no es que las novelas tengan costura, porque siempre tienen. Es decir, siempre hay un personaje que lo ponen porque lo van a matar en el capítulo tal, y siempre hay un diálogo que es un predicto. O sea, eso tiene una estructura por dentro. Lo que decía García Márquez es que lo maluco es que la costura se note. Entonces, cuando vemos una novela, de entrada sabemos que es una telenovela, no nos molesta, es una película, ¿sí? Es una serie, yo sé que no es verdad. Sí me molestaría mucho ver el micrófono que se les entra por accidente o que un espejo me muestra por accidente al camarógrafo, eso no me parecería chévere. Entonces va como en lo mismo, es como, no hay problema en que usen las herramientas y que las declaren, pero sí se les nota mucho cuando es a la ligera. Y no queremos ser esas personas. Yo particularmente no quiero ser esa persona, pero además estoy en el contexto
en el que pues eso es posible. Ponele que hacia el año pasado, por esta época, yo tenía casi siempre 3 ventanas abiertas. En una tenía una de estas inteligencias haciéndome algunos procesos. En otra estaba viendo tutoriales en YouTube que me explicaban cómo se hacían esos procedimientos. Y en otra estaba viendo papers recién publicados que aplicaban esos procedimientos. Es decir, una sola ventana no me hubiera servido. El tutorial solo me hubiera embalado. La inteligencia sola, artificial, sola no me hubiera bastado. El paper de referencia solo no me hubiera bastado. O sea, es como mi ruta, que es como un poco la invitación. Es como que cada uno va encontrando sus rutas y la nuestra nos lleva a perreíto, pero con datos. Mira, Carlos, se ha vaticinado que se agotan las entradas para la cuarta revolución industrial. Se estima que tan solo 11 empresas de Estados Unidos tienen en la actualidad más de 100 millones de abonados digitales. ¿Cómo están haciendo ustedes para que en Latinoamérica, en desarrollos con inteligencia artificial como el que ustedes están desarrollando, no nos convirtamos en esa mano de obra, sino que seamos desarrolladores de tecnología y estemos a otro nivel? La pregunta de la vida, sobre todo nosotros que pues no somos ni ingenieros, ni programadores, ni nada de eso, sino pues comunicadores. Yo noto, para hablar desde mi campo, que es el de las ciencias sociales y humanas, yo creo que cuando uno tiene preguntas o intereses sociales, o creativos, o estéticos, y desde ahí piensa luego en la herramienta, se genera una conversación muy distinta que cuando todo empieza por la herramienta. Entonces, ¿qué he notado yo? Pues en encuentros con personas muy distintas a lo largo de la vida, o expertos en datos, en programación, esos son buenísimos con la herramienta, porque no saben qué hacer con ella, ¿sí? De hecho, ahorita conté lo de Manuela. Manuela nos entregó el Excel, básicamente en el correo decía, ahí están los datos, no sé qué hay. Pues, o sea, y no me interesa además porque ella pues está en otra película, ¿cierto? Pero es que nosotros cuando nos entramos en shock con ese montón de datos sin saber qué hacer, recordamos que es que habíamos empezado con una pregunta, como melómanos que somos, porque somos músicos aficionados, entonces teníamos una pregunta. Y esa pregunta nos llevó a ese recorrido enorme en el que ahora vamos, pero al principio había una pregunta. Entonces cuando hay un interés, ya te digo, estético, creativo, de investigación humano, y desde ese interés se busca la herramienta, yo creo que pasan cosas muy diferentes que cuando nos paramos en la herramienta y empezamos a preguntarnos para qué sirve. Porque las personas que están entrenadas para manejar las herramientas, voy a repetir, están entrenadas para manejar las herramientas. Y lo que tienen que hacer bien es manejar las herramientas. Punto. ¿Sí? Creo que definitivamente para salir de esa brecha es como cruzar conversaciones. O sea, el encuentro de, no sé, un biólogo con un experto en religión y un programador, eso de ahí tiene que salir alguna cosa. El encuentro de una emprendedora o promotora social con un artista más un traductor, eso tienen que pasar cosas, pero... Sí, como que la tecnología por la tecnología tal vez no arroja mucho y casi eso. Que me estás llevando a cuando ya vamos finalizando este programa para que me dieras el consejo de oro de a quienes inician proyectos con los nuevos avances tecnológicos de la IA y me acabas de dar una luz y creo que la audiencia también la percibió y es que debimos haber empezado por allí. O sea, ustedes los que están al frente de eso son músicos o por lo menos son amantes de la música. Entonces, tuvieron que sumar los conocimientos de la tecnología con otro conocimiento que no es solo el de la comunicación social, sino el de la música, porque esos beats de los que tú me estás hablando no los hubiera leído alguien que no es músico. Cuando digo leído, no los hubiera interpretado alguien. Claro. Entonces, casi que ese consejo de oro es que cuando te abocas a un desarrollo con inteligencia artificial, tenés que tener un grupo interdisciplinario que te brinde muchas miradas y mínimo un experto sobre el tema que se va a desarrollar. Claro. Cuestión Pública, este medio independiente increíble, en una conferencia le escuchamos el modelo de inteligencia que desarrollaron. Resulta que ellos tienen una gran cantidad de investigaciones en sus bases de datos y a veces se produce una noticia de última hora. Y ellos quieren sacar la noticia de última hora en Twitter, pero la quieren contextualizar con las investigaciones anteriores que han hecho. Eso antes era un humano en puro Excel, buscar y haciendo cosas. Resulta que ellos entrenaron un modelo que les permite llegar pronto a la información. La misma inteligencia les reporta los datos que son relevantes de esa investigación y ya el periodista arma el relato.
¿sí? Entonces ahí fíjate que es un interés periodístico el que lleva a buscar. Y en cada caso creo yo que hay más potencia cuando empezamos a pensar desde cuál es el problema que queremos resolver y cómo la tecnología nos ayuda. Creo que es una ruta más interesante que cuando nos enseñan la herramienta y nos dice sirve para esto y para esto, porque pues, es decir, la tecnología aplicada a resolver problemas humanos para hacer que la vida de los humanos sea más chévere. Y entonces finalicemos, ¿dónde pueden encontrar estos resultados de la investigación? Perreíto, pero con datos, ¿dónde está? Ya sé que empecé súper juiciosa diciendo diseño de una interfaz web para la identificación de tipologías estilísticas del reggaetón, pero al final del día, ¿dónde está Perreíto, pero con datos? La gente puede entrar a Instagram, es la plataforma donde entramos. Tenemos un grupo espectacular de comunicadoras que nos está haciendo toda la estrategia de comunicación y la cuenta en Instagram es @agencia del perreíto. Agencia del perreíto. Así derechito. En Instagram. Sí, en Instagram. De momento. Yo hablaría de los papers y eso, pero todo está conectado ahí. Entonces la gente llega fácil ahí. @agencia del perreíto y ahí vamos publicando además a manera de post, con videos, de una manera más agradable lo que estamos haciendo en la investigación. Carlos, agradecemos por hacer parte de este hilo. Ya sabemos entonces que eres comunicador social, docente, investigador y claro, músico. Lo tenías que ser. Bueno, entonces @agencia del perreíto y ahí pueden llevar el hilo de esta investigación, de este desarrollo y de este proyecto de inteligencia artificial. El Hilo Noticias es un programa realizado con la técnica de Gustavo Alonso Tavares. Pueden comunicarse con nuestro espacio a través de nuestras redes, @el Hilo Noticias. Y antes de despedirnos, los dejamos con La Máquina, quien justamente hoy nos dará sus respuestas sobre la IA y el reggaetón. ChatGPT. ¿Crees que la inteligencia artificial puede ayudar a los cantantes y músicos de reggaetón? Claro. Aquí algunos ejemplos. 1. Composición de letras. Herramientas de IA pueden generar letras de canciones o inspirar a los artistas con ideas nuevas. 2. Producción musical. Los algoritmos de IA pueden analizar miles de canciones y tendencias actuales para ayudar a crear beats y melodías que sigan patrones exitosos. 3. Personalización del sonido. IA puede analizar las preferencias de los oyentes para ayudar a los artistas a crear. 4. Optimización de contenido. Herramientas de IA pueden ayudar a los artistas a optimizar su contenido para plataformas de streaming y sugerir estrategias para promocionar sus canciones. 5. Mejoras en la interpretación vocal, con tecnologías como el Auto-Tune y otras herramientas de edición vocal. Pero utilizar la inteligencia artificial para la creación e interpretación de canciones y música ¿no es como renunciar al arte de la inspiración y sentimientos humanos? Esa es una pregunta muy profunda y válida. Usar la inteligencia artificial para crear canciones puede parecer, a primera vista, como alejarse del arte tradicional, donde las emociones humanas y la inspiración juegan un papel crucial. Pero depende de cómo se enfoque su uso. El control humano sigue siendo clave, aunque la IA puede generar contenido, la interpretación, los ajustes y la conexión emocional que aporta un artista son insustituibles. La IA no siente ni experimenta emociones como los humanos, pero puede analizar patrones, estilos y estructuras de canciones pasadas para crear algo nuevo o colaborar con un artista. En ese sentido, no sustituye al humano, sino que amplía las herramientas disponibles para expresarse. ¿Usar la inteligencia artificial en estos casos no es como deshumanizar el arte? La idea de que usar IA deshumaniza el arte depende de cómo entendamos el propósito del arte y el rol que la tecnología puede jugar en el proceso creativo. El arte, en esencia, es una forma de expresar emociones, experiencias y perspectivas humanas. Si la IA se utiliza como una herramienta para complementar y enriquecer la creatividad, no necesariamente deshumaniza el arte, sino que lo transforma. Sin embargo, si la IA se usa como un sustituto total de la creatividad humana, ahí es donde podría sentirse menos conectado con su origen humano. Entonces dime en qué casos estás de acuerdo que la inteligencia artificial pueda deshumanizar el arte. Para comenzar, la IA no tiene emociones reales. La IA no siente, por lo que cualquier creación generada por ella carece de una experiencia vivida detrás. Esto puede hacer que el arte pierda esa autenticidad emocional que conecta con las personas. En segundo lugar, una producción mecánica, si se abusa de la IA para generar arte en masa, se corre el riesgo de que el proceso se vuelva superficial y carente de intención artística. Esto dijo
La máquina. La voz que utilizamos ha sido generada con inteligencia artificial del programa Clipchamp, una producción de El Hilo Noticias para Radio Bolivariana.